Sale bonito, ¿eh? Sí. Bueno, como ven, a partir de hoy estamos filmando los mensajes. Así que una bendición más del Señor para nuestra iglesia. Gracias a nuestro hermano Ariel, que siempre está atento a esos detalles. Así que bueno, le decía que por lo menos voy a tener que empezar a venir peinado ahora, porque yo que voy a... Claro. No, pero lo bueno de eso es de que aquellos que no puedan venir algún domingo por alguna razón van a poder acceder a los mensajes, van a estar subidos en YouTube y también en la página del Facebook de la iglesia. Así que eso. Bueno, muy bien, continuamos con nuestro estudio de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Me decía Santiago hace un rato que hoy se cumplen 2 meses desde que empezamos con el estudio de esta carta. Así que bueno, no sabía, pero buen dato. Créanme que todavía tenemos algunos meses más por delante. La culpa es de Pablo por escribir tanto, pero bueno, vamos a ver cómo nos sigue guiando el Señor. El domingo pasado, el apóstol Pablo, después de que él nos ha venido instruyendo a la iglesia de los Efesios y por extensión a nosotros también, a toda la iglesia de Cristo, recordamos que él nos ha venido instruyendo acerca de aquellas riquezas impresionantes, eternas, asombrosas, de todas aquellas bendiciones que los hijos de Dios poseen en Cristo Jesús. Todo esto, si se acuerdan, es lo primero que estuvimos desarrollando allá del verso 3 al verso 14. Pablo habla de todas estas bendiciones. ¿Se acuerdan que él, de hecho, comienza alabando al Señor Jesús con esta frase que la repetimos tantas veces, donde Pablo dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en Cristo Jesús, y comienza a desarrollar todas estas bendiciones que, por supuesto, en lo que resta de la carta las vamos a seguir viendo, vamos a seguir elaborándolas. Pero así comienza la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Bueno, de todas esas cosas nos ha venido instruyendo, y el domingo pasado lo que hemos visto, que después de que Pablo comienza con esta introducción, inmediatamente después Pablo dice de que por esa causa, por toda esta bendición que Dios ha derramado sobre su pueblo, sobre sus hijos, de que Pablo oraba con agradecimiento porque él había recibido noticias de esta iglesia que él había plantado. Ya habían pasado 7 años desde que Pablo llegó a la tierra de Éfeso. Allí planta la iglesia, está 3 años con ellos, se vuelve a Jerusalén y ahora Pablo está preso mientras se escribe. Bueno, en todo este interín han pasado 7 años. Y Pablo ha estado diciendo de que él ora con mucho agradecimiento. Esto estuvimos viendo el domingo pasado, esta oración de agradecimiento que Dios hace a Dios, porque Pablo podía ver de que la fe de los hermanos de la iglesia de Éfeso era una fe auténtica. Una fe auténtica porque ellos habían puesto su fe y su confianza en el Señor Jesús. ¿Se acuerdan? No solamente como Salvador, sino como Señor absoluto de sus vidas. Entonces él estaba agradecido a Dios por la fe de ellos. Habían pasado 7 años y ellos se mantenían firmes en esta fe en el Señor Jesús. Pero Pablo también daba gracias a Dios porque evidencia de esa fe genuina es de que existía un amor real entre los hermanos, en la vida de la comunidad de la iglesia. Allí entre ellos había una expresión de amor real. Y hasta ahí llegamos el domingo pasado, y entonces Pablo está orando esta oración de agradecimiento a Dios por estas 2 cosas. Hoy lo que vamos a seguir analizando es la oración del apóstol Pablo, y vamos a estar analizando los versos 17 al 20 del primer capítulo de la carta a los Efesios. Entonces, Efesios capítulo 1, verso 17 al 20, y allí vamos a ver de que Pablo pasa de su oración de agradecimiento a una oración intercesora a Dios. Entonces Pablo ahora ora a Dios
intercediendo a favor de los efesios por un propósito, para que ellos puedan entender varias cosas, 4 cosas. Hoy vamos a ver 3 de esas cosas, el domingo que viene vamos a ver la última. Pero Pablo ora a Dios, en primer lugar, para que los efesios puedan tener, y para que nosotros, obviamente, podamos tener un mejor entendimiento de quién es Dios, en primer lugar. En segundo lugar, para que podamos tener un mejor entendimiento de la grandeza del plan de Dios para su pueblo. Y lo tercero que vamos a ver hoy es para que podamos tener un mejor entendimiento de la grandeza del poder de Dios. El domingo que viene vamos a ver el último punto que Pablo menciona en esta parte de su oración intercesora, que va a estar intercediendo por los efesios para que ellos puedan tener un mejor entendimiento acerca de la grandeza de la persona de Dios. Bueno, esto último lo vamos a ver el domingo que viene. Entonces, hoy vamos a ver los 3 puntos que tienen en sus hojitas. Un mejor entendimiento de quién es Dios, un mejor entendimiento de la grandeza del plan de Dios y finalmente un mejor entendimiento acerca de la grandeza del poder de Dios. Vamos a leer entonces Efesios, capítulo 1, y vamos a leer desde el 15 para conectar lo que vimos el domingo pasado. Vamos a leer del 15 al 20. Entonces Pablo decía: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Eso vimos el domingo pasado, y ahora sí dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, que Él alumbre los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la acción de su fuerza poderosa. Esa fuerza operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su derecha en los lugares celestiales. Vamos a ir a nuestro Dios en oración para pedirle que nos ayude a entender su palabra en esta mañana. Padre celestial, Señor, nos acercamos a ti, venimos a ti. Gracias por esta nueva oportunidad, por este nuevo día domingo, el día del Señor, en el que como iglesia del Señor Jesucristo nos reunimos, Señor, para adorarte, para alabarte, para darte gracias, gloria y honra por quien tú eres y por lo que has hecho, Señor, por nosotros, por tu pueblo, por tu iglesia. Señor, queremos seguir ahora en esta actitud de adoración mediante el estudio de tu palabra, y te pedimos, te rogamos, Señor, justamente por lo que Pablo está orando, justamente por lo que Pablo está intercediendo, para que nos des un mayor entendimiento, para que abras nuestros ojos y podamos entender cuán grande eres, oh Señor, todo lo que has hecho, todo lo que haces y por todo lo que harás por nosotros. Te damos gracias, nos ponemos en tus manos, oramos en el precioso nombre del Señor Jesús. Amén. Entonces, primer punto, Pablo ora para que podamos tener un mejor entendimiento de quién es Dios. Por eso comienza diciendo: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Exactamente lo mismo que pasa en nuestros tiempos es lo que pasaba en aquellos días. La gente del mundo estaba
influenciada por los consejos que la gente se da entre sí. Eso es muy normal, que personas se aconsejen, que emitan opiniones, que esas personas se juntan a tomar un café por ahí o una reunión familiar, lo que fuera, y comparten ideas, comparten consejos y demás. Entonces, eso siempre ha sido así, sigue siendo y habrá de ser. Por eso digo de que lo mismo que pasaba en aquellos tiempos, pasa en nuestros tiempos, comparten las personas consejos, ideas. También tienen mucha influencia las tradiciones, aquellas cosas que se han practicado. Quizás con el tiempo algunas tradiciones van perdiendo peso, pero depende también del lugar, depende de los contextos sociales. Hay lugares quizás, tal vez en pueblos que están más alejados de las grandes ciudades, son más conservadores de ciertas tradiciones, pero de una u otra forma siempre hay tradiciones que se van transmitiendo de generación en generación, de familia en familia, y también son cosas que van formando el carácter, la forma de pensar, la estructura mental de una persona. Toda esta información que desde niños y en el transcurso de nuestra vida venimos recibiendo, van formando nuestra manera de pensar. Y la opinión del mundo en general, sobre todo en nuestros tiempos, que estamos tan, pero tan conectados, que tenemos tanta información a nuestro alcance. En aquellos tiempos, si bien recibían información de lo que ocurría en otros lugares de la tierra, del mundo, pero demoraba mucho tiempo en llegar esa información, nada que ver a la velocidad con la que hoy nosotros nos enteramos de lo que pasa en el resto del mundo. Pero lo mismo, todas estas cosas, toda esta información, lo que va haciendo es crear en nosotros una manera de entender el mundo, de entender la vida, de crear nuestra estructura de pensamiento con respecto a las distintas cosas. En aquellos tiempos también, la política y la religión, la falsa religión, más que nada, también es lo que determinaban la forma de vida de la gente. Entonces, cuando vemos todas estas cosas, nosotros podemos entender por qué Pablo, vamos a entender por qué Pablo ora de esta manera, y vamos a leer ahora Efesios 2:12. El punto es de que todas estas personas, y digo, tanto en aquel tiempo como en nuestro tiempo, la gente en el mundo carecen de un conocimiento acerca del único Dios vivo y verdadero. Conocemos un montón de cosas, un montón de información, pero no tenemos la información más valiosa que necesita todo ser humano tener en esta vida, que es conocer al único Dios vivo y verdadero. En Efesios 2:12, Pablo, recordándoles, ya vamos a verlo con más detalle cuando lleguemos allí, pero les está recordando cuál era la situación de los efesios antes de conocer a Cristo. Y por eso les dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajeno a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Entonces tenían mucha información, pero estaban sin Dios. No conocían al Dios vivo y verdadero. Entonces, por supuesto, también ocurría lo que ocurre en nuestros tiempos. Ocurría de que personas se convertían a Cristo por la predicación allí de Pablo al principio, después por los hermanos que fueron llegando a la iglesia. Personas se convertían, y ¿cómo llegaba la gente a la iglesia? Llegaba justamente con toda esa estructura de pensamiento ya formada y de cómo ellos entendían la vida. Llegaban a la iglesia con sus mentes cargadas de información que habían adquirido durante toda su vida, pero ahora, cuando habían conocido a Cristo, cuando habían pasado por la experiencia de la salvación, pues Dios comenzaba a hacer todas las cosas nuevas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todo es hecho nuevo.
¿Cómo es que Dios comienza a hacer todas esas cosas nuevas? Por medio de una renovación de nuestra mente, de todas aquellas cosas que hemos adquirido durante nuestra vida. Entonces Dios comenzaba a cambiar toda aquella información que, comparada con la verdad de la palabra de Dios, es información errónea acerca de cómo el mundo entiende la vida. Personas que, por haber recibido toda esta información que era contraria o que no iba de la mano con lo que Dios dice en su palabra, personas que llegaban a la iglesia con mucha confusión con respecto a muchos temas, personas que habían sido engañadas por las falsas religiones, por tantas otras cosas, y personas que vivían vidas realmente, en muchos casos, miserables, porque estaban confundidas, porque habían sido engañadas, porque toda información que no se corresponde a lo que Dios dice en su palabra es pecado. Todo aquello que esté en contra del carácter santo, ético y moral que encontramos en la palabra de Dios es pecado, y el pecado siempre, inevitablemente, produce confusión, engaño y destrucción en la vida de las personas. La carta que Pablo le escribe a los Romanos, capítulo 12, verso 1 al 2, Pablo habla de esto. Les está diciendo lo mismo a los romanos por lo que está orando por los efesios. Romanos capítulo 12, verso 1 al 2. Y otra vez, Pablo después, desde el capítulo 1 de Romanos hasta el 11, Pablo ha estado poniendo todos los fundamentos doctrinales y explicándole a la iglesia de los romanos también toda la obra salvadora de Dios. Y cuando termine el capítulo 11, después que Pablo ha puesto todo este fundamento doctrinal y teológico, les dice: por lo tanto, o sea, en base a todo lo que les acabo de escribir desde el capítulo 1 hasta el 11, por eso, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto. ¿Qué les está diciendo? Hermanos, deben rendir absolutamente todas las áreas de sus vidas a la voluntad del Señor. Y el verso 2 dice: no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No se conformen a este mundo, no se conformen a los consejos del mundo, no se conformen a la forma de pensar y de actuar del mundo, sino sean transformados. Su entendimiento tiene que ser renovado. ¿Escucharon alguna vez personas que le dicen a cristianos o personas que empiezan a venir a la iglesia: ah, ya te metiste en esa secta, te van a lavar la cabeza? ¿Escucharon eso? Bueno, tienen razón. Dios nos lava la cabeza. Gloria a Dios por eso. Dios transforma nuestro entendimiento. Primero nos lava con su sangre de nuestros pecados y después comienza a sacar toda esa impureza, resetea todo nuestro disco duro acá y comienza a darnos información verdadera, santa, pura, y somos lavados también de esa forma. Jeremías, profeta Jeremías, también habla de esto, capítulo 9, verso 23 al 24. Jeremías capítulo 9, verso 23 al 24 dice: así ha dicho Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas, alábese en esto el que haya de alabarse, en entenderme y conocerme,
que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas me agradan, dice Jehová. Que no se alabe la gente en su mucho conocimiento, en sus ciencias, en sus riquezas, en su valentía. Si en algo tienen que alabarse, si en algo van a encontrar el real sentido de la vida, es en conocerme a mí, dice Jehová. Es en que tengan conocimiento de quién es el único Dios verdadero. Porque es así. Todo consejo, venga de donde venga, que no esté de acuerdo con el consejo de la palabra de Dios, lo único que producen las personas es ignorancia de la voluntad de Dios en sus vidas, es confusión, es sufrimiento y es camino de destrucción. No importa de qué ámbito venga esa información, puede venir del ámbito de la educación. Hoy desde la educación se están enseñando cosas realmente siniestras a nuestros hijos, satánicas, que van en contra de los principios de la palabra de Dios. Ni hablar del ámbito de la política. Las leyes que se aprueban son realmente abominables ante los ojos de Dios. La ciencia, la medicina, la falsa religión, no importa de qué ámbito venga, si no está de acuerdo con lo que Dios dice en su santa palabra, tenemos nosotros que pedirle al Señor que quite eso de nuestro pensamiento, de nuestra mente, y que lo reemplacemos por la información pura y santa de la palabra de Dios. Dios dice que el único conocimiento y la única sabiduría que tiene valor real es aquella que es aprobada por Dios, que es alabada por Dios, que es aquel conocimiento que se adquiere por medio de conocer cada vez más y más y más al único Dios vivo y verdadero. Fíjense, vamos a 1 Corintios capítulo 1, lo que Pablo le dice a los Corintios, versos 18 al 31, pasaje un poquito largo, pero creo que vale la pena. 1 Corintios capítulo 1, fíjense que Pablo acá va a estar marcando la gran diferencia que existe en los receptores de la palabra de Dios, cómo reciben aquellos que son de Cristo, la palabra de Cristo, y cómo la reciben aquellos que no son de Cristo, y es de lo que se va a tratar ahora. Dice: la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y frustraré la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador, el que discute los asuntos de este mundo? ¿Acaso no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Puesto que el mundo, mediante su sabiduría, no conoció a Dios a través de las obras que manifiestan su sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. En cambio, para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Considerad pues, hermanos, vuestra vocación, y ved que no hay muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios,
y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Pero por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Entonces, la oración intercesora del apóstol Pablo por los efesios es para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Pero sigue escribiendo Pablo, y ahora él también dice de que intercede por la iglesia de los Efesios para que ellos puedan tener un mejor entendimiento, un mayor entendimiento, no solamente de quién es Dios, sino de la grandeza del plan de Dios, este plan que Dios ideó allá antes de la fundación del mundo. Por eso continúa diciendo en el verso 18, Efesios 1:18, dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Una cosa es tener información, y otra cosa es entender cuál es el contenido de esa información. ¿Cuál es el contenido profundo de esa información? Supongamos de que una persona que es muy, pero muy pobre, vive en una casita muy, pero muy humilde y en un estado de pobreza casi absoluta. Pero de repente una mañana golpean a su puerta, él abre y se le presentan unos funcionarios del gobierno y le dicen: señor fulano de tal, queremos informarle que el gobierno ha hecho, no sé, un sorteo, una evaluación de la situación de la gente. Bueno, la cuestión es de que usted ha salido favorecido y nuestro gobierno ha decidido darle $1.000.000. Esto ocurre solamente en estas historias que cuento, no tiene nada que ver con la realidad, pero es para que podamos entenderlo. No estén esperando que mañana nadie les golpee los dos. Pero le dicen eso. Le dicen: bueno, lo que usted tiene que hacer, tiene que pasar por las oficinas y allí va a tener que llenar un par de papeles que le va a servir al gobierno para poder abrirle a usted una cuenta a su nombre en el banco, para que pueda tener allí depositado su dinero, y a partir de ese momento usted va a poder comenzar a hacer uso de este $1.000.000 que el gobierno le ha cedido. Muy bien, se va la gente, pasó el día, pasó el otro día, pasó la semana, pasó un mes, pasó el año, pasaron los años, el hombre se murió, nunca fue a buscar su $1.000.000 y murió en un estado absoluto de pobreza. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué ocurriría algo así? Porque a pesar de que tuvo toda la información que él necesitaba, él nunca pudo entender la riqueza, que esa riqueza estaba allí y que esa riqueza podía llegar a cambiarle la vida de manera radical. No lo entendió. Tuvo la información, pero no entendió la profundidad de lo que significaba esa información que había llegado a su mente. ¿Y saben qué? Muchas veces
pasa lo mismo con la palabra de Dios. Personas están llenas de la información, de las riquezas que Dios tiene reservada para sus hijos. Y leemos vez tras vez, no es la primera vez que estamos leyendo Efesios, yo creo que la mayoría de nosotros lo hemos leído muchas veces. Y no solamente encontramos este plan de Dios, estas riquezas infinitas e inagotables de Dios, estas bendiciones preciosísimas, no solamente lo encontrás en Efesios, lo encontrás en toda la palabra de Dios. Promesas de parte de Dios reales que están allí para transformar nuestras vidas. Pero ¿qué es lo que pasa? Personas, hijos de Dios, hijas de Dios, que tienen muchísima información ya acumulada en su mente y sin embargo ves de que muchas personas viven por allí en un estado de pobreza espiritual. Y esto es lo que Pablo, lo que Dios no quiere que pase con sus hijos. No quiere que vivamos en un estado de pobreza espiritual, en un estado de inacción. O sea, de que no vayamos a tomar aquello que Dios ya nos ha dado y que podamos comenzar a disfrutar ahora de lo que el Señor nos ha dado y ha hecho por nosotros. Que podamos comenzar a disfrutar de esas riquezas que, si bien el fin es glorioso, del otro lado de la gloria es allí donde se consuma todo, pero mientras tanto también hay riquezas disponibles para nosotros, para que comencemos a disfrutarlas. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué tantas veces vivimos en un estado de pobreza espiritual? Porque no estamos entendiendo todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Quizás lo hemos escuchado muchas veces, pero no lo estamos entendiendo. Lo estamos entendiendo con la profundidad y la dimensión necesaria que debemos hacerlo. Es por eso que Pablo ha comenzado primero dándonos la información en donde, de los versos 3 al 14, cuando él ha comenzado diciendo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que ¡brum! Y nos lanza toda la información que él hizo desde antes de la fundación del mundo y lo que va a hacer por nosotros en este tiempo, lo que ha hecho y lo que va a hacer por nosotros en la eternidad. Todo eso está contenido ahí, en los versos 3 al 14, todo el plan de Dios, desde eternidad pasada hasta eternidad futura. Por eso Pablo comienza dándonos esa información. Pero él sabe que como la información sola no es suficiente para que podamos entender con cabalidad la profundidad de lo que Dios ha hecho por nosotros, por eso Pablo ahora ora. Y le pide a Dios que ilumine el entendimiento de ellos, para que ellos puedan entender la grandeza de este plan. Les da la información, pero Pablo entiende cómo funciona nuestro corazón y nuestra mente, por eso ahora intercede ante Dios. Vamos a Lucas 24. Lucas 24, del verso 25 al 32. Si recordamos un poquito el contexto de lo que vamos a leer ahora, Jesús ya ha resucitado, se encuentra con estos hombres que iban camino de Emaús y comienzan estos hombres sin entender que Jesús era el que estaba con ellos y comienzan a contarle a Jesús todas las cosas que habían pasado en torno a su crucifixión. Creo que podemos recordar que eso es lo que está pasando. Entonces Lucas 24, del verso 25 al 32, después de que ellos le cuentan todo lo que había pasado y estaban tristes, y es como que ellos no entendían por qué pasó todo lo que pasó, entonces él les dijo: insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas
y entrar en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. ¿Qué está haciendo Jesús? Les está dando información de todo lo que toda la palabra de Dios decía acerca de él. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Pero ellos lo obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dijo. Entonces les fueron abiertos los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? ¿Se dan cuenta? Mientras Jesús les hablaba acerca de las Escrituras, dicen de que sus corazones ardían. ¿Qué quiere decir con esto? Y quiere decir de que el Espíritu Santo de Dios estaba obrando en esos corazones. O sea, ellos estaban sintiendo, pero no habían entendido todo lo que había pasado antes, por todo lo que le habían declarado antes al Señor Jesús. Pero no fue hasta el momento en que les fueron abiertos los ojos que ellos recién allí reconocieron que quien les hablaba todas estas cosas era el Señor Jesucristo. Solamente fue en el momento que sus ojos fueron abiertos, sus ojos espirituales obviamente, y pudieron entender con cabalidad que quien les estaba hablando de todas estas cosas era el Señor Jesucristo. Entonces, antes que el Espíritu Santo iluminara y les alumbrara sus ojos, ellos tenían toda la información de lo que había pasado, pero no entendían con cabalidad, no entendían en profundidad, no entendían la dimensión de que todo lo que había pasado era glorioso. Ellos estaban tristes y confundidos, pero en realidad lo que había pasado era glorioso. Era la promesa de Dios de enviar a su Hijo para redimirnos de nuestros pecados, lo que había pasado. La muerte de Cristo, su crucifixión y su resurrección. Entonces ellos pudieron entender por fin la importancia de lo que había pasado, fueron capaces de entender y captar con profundidad la tremenda importancia que esto, lo que Cristo había hecho, por lo que Cristo había padecido, lo que esto significaba para sus propias vidas, pero lo que significaba para toda la humanidad. Y lo mismo parece que ocurría con los hermanos de la iglesia en Éfeso. Y lo mismo ocurre tantas veces con nosotros hoy, con creyentes hoy. Personas que son salvos, que son hijos e hijas de Dios, que han pasado por una genuina experiencia de su salvación, que han creído en el Señor Jesucristo como su Señor y como su Salvador, y comienzan a conocer la verdad de Dios y de a poco y comienzan a tener a acumular información tras información, y escuchamos mensajes tras mensajes y leemos libros tras libros, y es como que el cajón de nuestras mentes comienza a llenarse de tantas cosas, y obviamente vamos entendiendo algunas cosas, pero a veces no entendemos toda la profundidad de lo que Dios ha hecho por nosotros. Y esto se manifiesta en nuestro carácter. Y entonces, en lugar de que nuestros corazones, cada día de nuestra vida y nuestras bocas, estén llenos de alabanza y de agradecimiento a Dios, así como Pablo, ¿ustedes se dieron cuenta de que Pablo permanentemente está alabando y adorando a Dios cada vez que escribe una carta? Todo el tiempo fluyen de sus labios, de su corazón,
expresiones de alabanza. Por eso comienza la carta a los Efesios diciendo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Comienza con una acción de gracias y de alabanza, pero no siempre esto ocurre en la vida del pueblo de Dios. Nos olvidamos o no entendemos la profundidad de todo lo que Dios ha hecho por nosotros, de todo lo que el Señor Jesucristo ha hecho por nosotros, de todo lo que el Espíritu Santo de Dios está haciendo por nosotros. Y no alabamos a Dios a causa de, por ejemplo, su elección, que esa es parte de la información que comienza a darnos allí en la primera parte de los Efesios. ¿Se acuerdan? Bendito, porque los ha elegido a ustedes, son elegidos. Muchos son los llamados, dice el Señor, pero pocos son los escogidos de Dios. Y allí está la doctrina de la elección. Hermanos, han sido elegidos por Dios, son infinitamente privilegiados, han sido predestinados por Dios. ¿Estamos entendiendo la profundidad de lo que eso significa? ¿Por qué nosotros? ¿Qué tenemos nosotros que nos haga mejores que aquellos que no son escogidos por Dios? No tenemos nada. No tenemos nada de mejor que los otros. Somos exactamente iguales de pecadores y sin embargo Dios, por el puro afecto de su voluntad, en el soberano consejo allí, en la intimidad del consejo del Padre, Hijo, Espíritu Santo, determinaron, como dice Pablo, por su voluntad, escoger a un pueblo para sí. Pues formas parte de ese pueblo, formas parte de esos escogidos. ¿Eso no mueve tu alma? ¿No conmueve tus entrañas? ¿No te hace caer de rodillas cada día ante Dios y decirle: gracias, Señor, porque pensaste en mí? Predestinados, adoptados como hijos suyos. Antes estábamos sin Dios en el mundo. Éramos por naturaleza, dice Pablo en Efesios, hijos de ira, hijos de la justa ira de Dios, hijos de la condenación significa esto. Y sin embargo, Dios se gozó y Él determinó adoptarnos y ser nuestro Padre Celestial. Ahora somos hijos. Pensar en la redención, este precio altísimo que estuvimos hablando de esto, porque Pablo dice esto acerca de Cristo: en Él hemos sido redimidos por su sangre. ¿Se acuerdan que hablamos de todo lo que significa este concepto de la redención? Y que Cristo murió por nosotros y por eso hemos alcanzado el perdón de nuestros pecados. Y Dios también se complace en derramar sabiduría e inteligencia sobre su pueblo, sabiduría e inteligencia a la cual no tienen acceso aquellos que no forman parte del pueblo de Dios. Y no solo esto, sino que Dios, termina diciendo Pablo allí en el verso 14, Dios nos ha sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es la garantía que ustedes tienen que van a heredar esas promesas eternas y gloriosas por siempre y para siempre. Pero en lugar de esto, lo que tantas veces se ve en medio del pueblo de Dios son corazones que no alaban a Dios de manera agradecida, con pasión, con reverencia, con devoción sincera, con agradecimiento profundo por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Las bocas de los hijos e hijas de Dios no están llenas hablando acerca de las bondades de lo que Dios ha hecho, sino que tantas veces las únicas cosas que ocupan la mente, el tiempo de los hijos de Dios es hablar de las cosas del mundo. No producen frutos para Dios. Y están distraídos con un montón de cosas
que nada tienen con hacer la voluntad de Dios en sus vidas, y la voluntad de Dios para sus vidas nunca se convierte en una prioridad. Siempre hay algo más importante que hacer, que prestar atención a aquello por lo cual Dios nos ha salvado. Efesios 2:10, vamos a hablar del 8 al 10. Y Pablo dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Y qué dice el 10? Dice: pues somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hermanos, Dios nos ha salvado para que vivamos haciendo las buenas obras que Él preparó de antemano para que andemos en ellas. Ese es el único propósito que tiene la vida de los hijos de Dios. No hay otro. Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Gloria a Dios, alabamos a Dios, adoramos a Dios por eso. Él nos predestinó, gloria a Dios, predestinó a su Hijo también para que muriera por nosotros. Bendito sea tu nombre. Cristo vino, murió por nosotros, nos redimió. Gloria a Dios, te alabamos, nos reunimos cada domingo, cada vez que nos reunimos, te damos gracias por tu salvación, celebramos la cena del Señor, recordamos, conmemoramos lo que Cristo hizo por nosotros. Todo esto es glorioso y es fantástico. ¿Para qué? ¿Para que no hagamos nada? No. Todo este plan de salvación que estuvo ideado y predestinado en la mente de Dios desde antes de la fundación del mundo, en el combo, en el paquete, incluye que andemos en aquellas buenas obras que Dios también preparó. ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo, con todo lo demás, para que andemos en ellas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué ocurren estas cosas? Bueno, puede ser por dos razones. Una puede ser porque a pesar de que entendemos estas cosas, no las hacemos. Puede ser por rebeldía, es por pecado. Es por rebeldía, es por resistir la voluntad de Dios en nuestra vida, es por flojera, es por vagancia, es por no querer involucrarnos, es por tener miedo a hacer algo más de lo que he hecho, es porque no quiero salir de mi círculo de comodidad, de confort, como se dice, es porque no me quiero levantar de mi silla. Y hermanos, eso es pecado. Y si realmente somos del Señor, debemos saber que la carta a los Hebreos dice de que Dios nos va a disciplinar. Porque Dios a quien ama, disciplina. Entonces puede ser por esta razón. La otra razón puede ser porque necesitamos que Dios alumbre los ojos de nuestro entendimiento. Puede ser que tenemos toda esta información, pero no hemos entendido realmente todo lo que esto implica, todo lo que significa y todo lo que al mismo tiempo demanda de nuestras vidas. Entonces, por eso es de que Pablo ora para que Dios alumbre los ojos de nuestro entendimiento, para que sepamos cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Entonces, esta era la oración intercesora de Pablo a favor de los efesios, pero finalmente también Pablo está intercediendo ante Dios para que entendamos mejor cuál es la grandeza del poder de Dios. Por eso en los versos finales 19-20 termina diciendo: y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros
los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Entonces Pablo sigue orando para que el Señor les dé entendimiento ahora acerca de la grandeza del poder de Dios. Por eso dice la supereminente grandeza de su poder. Es como que Pablo no encontraba palabras más grandes para poder describir algo. ¿Viste? Ninguno de nosotros creo que usamos esa palabra hoy en día. Pero dice para que podamos entender la grandeza, la enormidad de la dimensión del poder de Dios. O sea, entiendan, dice Pablo, de que no existe un poder mayor que el que Dios tiene. No existe en toda la faz del universo alguien que tenga mayor poder que el que Dios tiene. ¿Y saben qué? Dice, este poder infinito de Dios es el poder que Él le ha dado a todo aquel que en Él cree. Por eso dice, de su poder para con nosotros. ¿Cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros? Está diciendo esto. El poder infinito de Dios, Dios nos los ha dado, nos lo comunica. Entonces no es que necesitamos más poder para poder vivir la vida cristiana, porque todo el poder ya nos ha sido entregado a los hijos de Dios. Lo que sí necesitamos es entender que ese poder está en nosotros si es que somos del Señor. ¿Se acuerdan en Hechos 1:8? Cuando los apóstoles están ya despidiéndose del Señor Jesús, faltan instantes para que Jesús regrese al cielo, y le dicen, Señor, ¿cuándo van a ocurrir estas cosas, las señales del final del mundo y demás? Cristo le dice, no les toca a ustedes saber las razones de los tiempos, pero recibiréis poder y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El poder del Espíritu Santo, ese Espíritu Santo que nos ha sellado para que la presencia del Espíritu Santo en nosotros sea la garantía de que somos herederos de las riquezas eternas en gloria, es el mismo Espíritu Santo que nos da el poder de Dios que necesitamos. Por eso el poder de Dios está en nosotros, porque el Espíritu Santo es Dios, para que podamos vivir la vida cristiana como Dios nos manda a que vivamos nuestra vida cristiana. Entonces, ¿cómo hago para hacer la voluntad de Dios? ¿Cómo hago para poder vivir haciendo las buenas obras que Dios preparó de antemano para que ande yo en ellas, no solo, sino en comunión en la iglesia que Dios me ha puesto? ¿Cómo hago para poder resistir las tentaciones y todas aquellas cosas que me quieren apartar de la voluntad de Dios para mi vida? ¿Cómo hago para huir del pecado, ese pecado que me tiene un poco atado y hasta encadenado y no suelto esas cosas y eso no me permite fluir como debo fluir para vivir la vida cristiana que Dios me manda a vivir? ¿O cómo hago también para poder soportar el sufrimiento y las pruebas que muchas veces también vienen a la vida de los hijos de Dios? ¿Cómo hago para soportar los tiempos de prueba? ¿Cómo hago para poder sobrellevar el rechazo que por causa de mi fe otras personas manifiestan hacia mí, o hacia mis hijos, o hacia mi esposa, hacia mi familia? ¿Cómo hago para ser obediente a la voluntad de Dios y sobreponerme a todas estas cosas y compartir el Evangelio del Señor Jesucristo con los demás? Porque de esto se trata, vivir haciendo las buenas obras que el Señor preparó de antemano para mi vida. ¿Cómo hago? Debo hacerlo en el poder del Espíritu Santo.
No tengo que pedir más poder. Ya lo tengo. Ya lo tengo. Dios dice, ahí está. No pidan más. Ya hice todo por ustedes. Sencillamente tienen que disponerse a hacerlo. Y cuando se dispongan, yo voy a estar allí con ustedes hasta el fin del mundo. Filipenses 2, 12, 13 habla de esto, ¿no es cierto? Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no solamente cuando estoy presente, sino mucho más ahora que estoy ausente, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. O sea, está diciendo, hermanos, levántense y pónganse en acción. Ocúpense. Cuando dice ocúpense de su salvación, no está haciendo referencia a que se puede perder la salvación. La salvación que Dios nos ha dado no se pierde. Lo que está diciendo es, ocúpense de su vida cristiana, ocúpense de crecer en su vida de santificación, ocúpense en crecer en aquellas obras que Dios preparó para ustedes y pónganse en marcha. Ocupaos, dice, de vuestra salvación con temor y temblor. ¿Por qué? Verso 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Ahí tenés el poder de Dios. Dios produce en nosotros el querer como el hacer por el poder infinito del Espíritu Santo en nuestras vidas y por su voluntad. Entonces ahí tenés la mezcla perfecta. Tengo que hacer lo que Dios me ha mandado a hacer, pero cuando Dios me manda, no me manda ni solo ni desprovisto. Me da el poder y los recursos que necesitamos para hacer aquello por lo cual Dios nos ha salvado. Hermanos, si somos de Cristo, no vamos a pasar por el juicio de Dios, porque ya Cristo pagó por nuestros pecados. Pero sí vamos a pasar por el tribunal de Cristo. Y ahí se nos va a pedir que rindamos cuenta de qué fue lo que hicimos en nuestra vida mientras estuvimos en este cuerpo. Ahora, ¿voy a hacer lo que Dios me manda a hacer por temor a qué me va a decir el Señor el día y me pida cuentas y el Señor me rete o me quita recompensas o lo que fuera? ¿Esa va a ser mi motivación? No, mi motivación tiene que ser que yo voy a hacer lo que Dios me ha mandado a hacer porque lo amo, porque lo bendigo por todo lo que Él ha hecho por mí, porque entiendo la profundidad de toda esta información que me está dando Pablo, por lo menos acá en Efesios, de todo lo que Dios ha hecho por mí, de lo que le costó a Él mi salvación. Lo hago por amor. Me deleito en hacer la obra de Dios en la medida que Dios me permita hacerlo. Esa es la motivación de mi vida. Filipenses 4:13, que dice, pasaje que conocemos todo de memoria, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Efesios 3, 14 al 21. Otra vez, fíjense, otra oración que encontramos de Pablo más adelante, dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Efesios 3:14. De quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud,
la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Para que no nos quede ninguna duda de la supereminente grandeza de su poder, Pablo dice que es el mismo poder, es exactamente el mismo poder. El poder que actúa en nosotros es exactamente el mismo poder que resucitó a Cristo de la muerte y que lo ha sentado a la diestra de Dios en los lugares celestiales. En definitiva, y para terminar, el poder de Dios es el poder de Dios quien no solamente nos capacita para vivir una vida cristiana victoriosa, de santidad, de alabanza a Dios y de servicio amoroso a los hermanos. No solamente eso hace el poder de Dios en nosotros, sino que también la promesa es de que el mismo poder nos habrá de llevar a las glorias eternas. Y así como Cristo fue resucitado y llevado de regreso a las glorias eternas junto al Padre Celestial, esta es la misma promesa que Dios tiene reservada para con nosotros. Amén. Oramos. Señor, gracias una vez más, porque seguimos viendo, Señor, seguimos asombrándonos con toda esta inmensa riqueza de bendiciones y de poder que has dispuesto, Señor, para bendecir nuestras vidas, para que podamos caminar haciendo tu voluntad, para que podamos ser, Señor, como siempre te decimos, la iglesia